Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video más de Utsikame Wirrarika. En esta ocasión aprenderemos a preguntar por el nombre de una persona dependiendo en la situación en la que se encuentre. Tenemos el primer ejemplo. No, como ven, pues no es tanto como tal una pregunta, sino más que nada pues para nosotros dar nuestro nombre, presentarnos. Por eso lo quise agregar, como va acorde al tema que estamos viendo. Y pues tenemos este ejemplo que dice nene putite va, nene putite va, nene putite va, que traduce yo me llamo, mi nombre es, y pues allá ponen su nombre enseguida. Ne neputite va utsiekame, o también puede ser ne utsiekame neputite va. Cualquiera de las dos expresiones que usen está muy bien. Y ya pues nomás ahí ustedes le agregan su nombre. Tenemos el siguiente ejemplo. En esta ocasión, pues sí, ya vamos a empezar a lo que son a hacer las preguntas para saber pues el nombre de la persona. Entonces tenemos este ejemplo súper sencillo, en el cual tenemos la siguiente expresión, pregunta mejor dicho. Ek que petite va, ek que petite va, que traduce tú cómo te llamas. ¿Tú cómo te llamas? Ek que petite va. También podemos utilizar simplemente la expresión que petite va, que petite va, que se entiende pues cómo te llamas. Entonces aquí tenemos ek, que se traduce como tú. Entonces pues ya dependerá a ustedes si lo quieren utilizar. En el siguiente ejemplo tenemos a dos personas que están juntos platicando y a lo lejos tenemos a otra persona. Entonces durante la plática pues ven al otro muchacho, al niño o lo que sea, y pues les da curiosidad pues por saber cómo se llama. Entonces uno le pregunta al otro, y ya que ti te va, y ya que ti te va, y ya que ti te va, que se traduce él cómo se llama, y ya que ti te va, él cómo se llama. Aquí estamos viendo que cuando se traduce pues se hace referencia como si fuera masculino, él, pero pues no tiene nada que ver. La palabra y ya puede referirse tanto al sexo femenino, masculino. A continuación tenemos el siguiente ejercicio. Suponiendo que tú y tu compañero pues están echando una plática y a lo lejos ven a dos personas. Pero pues ¿cómo expresarnos para especificar por una persona? Para preguntar por su nombre. Entonces aquí ya vamos a utilizar algunos detalles en cuanto a la persona que estamos viendo. Y tenemos las siguientes preguntas. Vamos a preguntar por una de ellas. Vamos a utilizar esta pregunta. Viendo las dos imágenes, vamos a decir, Muye yuyuabi, que ti te va. Muye yuyuabi, que ti te va. Entonces se traduce como, ¿cómo se llama la de azul? Muye yuyuabi, que ti te va. Por otra parte, tenemos otra pregunta. Makatauraye, que ti te va. Makatauraye, que ti te va. Entonces, tenemos dos preguntas y cada pregunta está especificando a una persona. La primera que dice, Muye yuyuabi, que ti te va, se traduce, ¿cómo se llama la de azul? Makatauraye, que ti te va, ¿cómo se llama la de rosita? Entonces nosotros aquí ya estamos utilizando pues expresiones en cuanto al color, y es una de las maneras de nosotros poder especificar a la persona que estamos preguntando. Ahí en el medio vienen en letras chiquitas la palabra muye y maca, que están resaltadas en color negro, y muye hace referencia como a la parte baja, maca hace referencia a la parte alta.
En este siguiente ejemplo vamos a preguntar por alguna mascota que algún familiar o algún amigo tenga, y entonces vamos a lanzar la siguiente pregunta. Sería así. En este caso vamos a utilizar el ejemplo del perro, que es muy común en las casas, y sería así: Atsuku que te va. Atsuku que te va. Atsuku que te va. Pues que traduce pues cómo se llama tu perro. Atsuku que te va. Ya tengo un video, perdón, con nombre de animales. Igual si quieren aprender también nombre de animales, pues pueden ir a checar el video y pues pueden sustituir, en este caso pues el perro, por alguna mascota que ustedes tengan. Y por último tenemos el siguiente ejemplo. En el ejemplo anterior ya vimos cómo preguntar por alguien dependiendo pues de el color de su vestimenta. En este caso es un ejercicio similar, pero aquí ya vamos a utilizar pues lo que son pues el tema físico de las personas. Por ejemplo, tenemos estas dos preguntas. El primero es: Emu tevi que te va. Emu tevi que te va. Comparando a las dos personas del lado derecho y lado izquierdo, traducimos: ¿cómo se llama el alto? ¿Cómo se llama el alto? Entonces rápidamente nos damos allí nos estamos dando cuenta de que se está refiriendo a la persona del lado izquierdo. Y por otra parte, la otra pregunta: Chimu tevi que te va. Chimu tevi que te va, que se traduce ¿cómo se llama el pequeño? Pues ya viendo pues la complexión física, pues nos damos cuenta de que se está refiriendo a la persona del lado derecho. Entonces, como ven, aquí en el otro vimos expresiones del color, y aquí estamos refiriéndonos ya al tema físico con las palabras emu tevi, emu tevi y chimu tevi. Chimu tevi puede referirse como pequeño, chaparro, entonces pues sus sinónimos más que nada. Y pues como ven, pues son algunos de los ejemplos por el cual nosotros podemos preguntar por algunas personas, viéndolos por su vestimenta, estatura y cosas así. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o sugerencia, déjenlo en los comentarios. Y pues espero pues que el video les haya gustado, ¿verdad? Un saludo a todos y que estén muy bien. Hasta la próxima.